Bienvenidas, bienvenidos. Este video es una introducción a genética en el que vamos a ver conceptos básicos y nos va a acompañar Roxana Cerretini. ¿Qué es un gen? Un gen es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico que codifica un producto génico que puede ser proteínas o RNA. Podemos decir que es la unidad molecular de la herencia genética, ya que almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia, o sea que pase de padres a hijos. Los genes se hallan ubicados en estructuras llamadas cromosomas y cada cromosoma está constituido por una molécula única de ADN, es decir, que el ser humano está formado por 46 moléculas de ADN y solamente una parte de esa molécula de ADN corresponde a un gen en particular, a un gen individual. En los seres humanos hay aproximadamente 20.000 genes que están organizados en los respectivos cromosomas. De cada gen tenemos dos copias. Una proviene de herencia materna y la otra copia de herencia paterna. Hablando desde el punto de vista molecular, podemos definir a un gen como una secuencia de nucleótidos contiguas en la molécula de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica que puede estar vinculada al desarrollo o al funcionamiento de una función fisiológica. Desde el punto de vista molecular, la estructura de un gen consta de una secuencia constituida por intrones y exones. Los exones representan la secuencia codificadora. Los intrones no tienen función de codificación. Después tenemos regiones regulatorias, secuencias regulatorias que pueden estar tanto 5' como 3' del gen. En la región 5' del gen, dentro de las secuencias regulatorias, tenemos secuencia promotora, donde se unen los factores generales de la transcripción, y más alejada, más hacia 5', más alejado del promotor, tenemos secuencias que van a modular la expresión específicamente del gen, haciendo que este gen se transcriba con más o menor intensidad, y estas secuencias pueden potenciar la expresión de ese gen, que son las secuencias enhancer, o inhibirlas, silenciarlas, que son los silenciadores. Estas secuencias regulatorias específicas del gen también la podemos encontrar hacia 3' del gen. También tenemos en la estructura del gen dos secuencias, una hacia 5', que es llamada 5' UTR, y otra hacia 3', llamada 3' UTR, que son secuencias que no son traducidas a proteínas. Ambas secuencias, 5' UTR y 3' UTR, como ya dije, son dos secuencias que no son traducidas y que se encuentran colindando el marco abierto de lectura o ORS. Las secuencias UTR poseen gran importancia en la regulación de la expresión génica y además están implicadas en la correcta expresión espacial y temporal de los genes. ¿Qué se entiende por alelo? Los alelos son formas alternas de un gen que difieren en su secuencia nucleotídica.
Entonces, toda característica que está determinada genéticamente va a depender de la acción de cuando menos un par de genes homólogos que se denominan alelos. Un alelo es heredado de la madre y otro alelo es heredado del padre. Entonces, un alelo podemos decir que es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos para cada gen, uno del padre, otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Cuando los pares de alelos son idénticos, son iguales, decimos que ese individuo es homocigota para el alelo A. En el ejemplo es A grande. Los dos alelos de ese gen presentan la A grande. Por lo tanto, ese individuo tiene los dos alelos para ese gen idénticos. Por lo tanto, es homocigota AA. También ese gen se puede presentar en la forma alélica A chica. Entonces vamos a decir que ese individuo es homocigota A chica. Presenta los mismos alelos con la A minúscula. Pero también el individuo puede presentar un alelo para ese gen con la A grande y el otro alelo heredado del otro padre con la A chica. Entonces decimos que ese individuo es heterocigota para el alelo A grande, A chica. Entonces los organismos que son diploides, como el ser humano, tiene dos alelos. Esos dos alelos que van a determinar un determinado rasgo pueden ser idénticos, y en ese caso decimos que es homocigota para ese alelo, o puede ser heterocigota, tener un alelo, una variante, y en el otro alelo, para ese mismo gen, otra variante. ¿A qué llamamos dominancia en el ámbito de la genética? Este concepto de dominancia alude al vínculo que se establece entre los alelos que forman parte de un mismo gen. El producto de uno de estos alelos consigue enmascarar la manifestación del fenotipo del producto del otro alelo. Decimos que el que se manifiesta, el que logra imponerse, es el dominante, mientras que el otro es el recesivo. El producto génico que domina es el que, ya sea apareciendo en forma de doble dosis o en una simple dosis, o sea, apareciendo en forma de homocigota o heterocigota, consigue imponerse en la expresión de ciertas características fenotípicas. ¿Qué se entiende por codominancia? La codominancia es una situación que se produce cuando los productos proteicos de los dos alelos distintos de un mismo gen derivan en un fenotipo. Ambos productos de esos alelos de ese mismo gen participan por igual en la expresión del fenotipo. Eso es codominancia. Por ejemplo, vamos a ver el sistema del grupo sanguíneo AB0. El sistema del grupo sanguíneo AB0 consiste en un polimorfismo de oligosacáridos que es el resultado de un polimorfismo proteico en las enzimas glicosiltransferasas responsables de la síntesis de esos oligosacáridos. Esto se origina en un polimorfismo génico por la existencia de tres alelos para el gen ABO que codifica la glicosiltransferasa. Entonces, el gen ABO tiene tres polimorfismos.
Esos 3 polimorfismos van a determinar la traducción de 3 proteínas distintas que son glicosiltransferasas, donde cada una de ellas va a ser responsable de la síntesis de 3 oligosacáridos distintos, por un lado. Por el otro lado tenemos la expresión de los antígenos A y B, que va a estar condicionada por otro gen polimórfico llamado gen H. El producto del gen H es también otra enzima, también llamada glicosiltransferasa, que va a sintetizar el antígeno H, sobre el cual luego va a actuar las 3 transferasas distintas posibles, que son codificadas por el gen ABO. Entonces, en los grupos sanguíneos A, B, O, los que son del grupo sanguíneo A expresan el antígeno A, los que son del grupo sanguíneo B el antígeno B, y los que son del grupo sanguíneo 0 no expresan ningún antígeno. Entonces, vamos a ver ahora en el gráfico cómo se genera la producción de estos antígenos. Entonces, el gen ABO presenta 3 alelos: el alelo A, el alelo B y el alelo O, podemos decir. Las regiones codificantes de este gen ABO se diferencian entre los distintos alelos en varios nucleótidos que caen en los exones 6 y 7 de ese gen ABO. Los productos génicos del gen ABO son proteínas con actividad glicosiltransferasa, son proteínas glicosiltransferasas distintas. Entonces, los productos génicos de los alelos A y B son polipéptidos del mismo tamaño con actividad glicosiltransferasa distinta. Las dos tienen actividad glicosiltransferasa, pero es distinta la A de la B. El producto proteico del alelo 0 del gen ABO es más corto, es una secuencia aminosídica mucho más corta que el polipéptido A y B, y no tiene actividad enzimática, o sea que esta proteína carece de actividad enzimática. Entonces, resumiendo, los productos génicos proteicos del alelo A y del alelo B del gen ABO tienen actividad glicosiltransferasa, distinta entre sí, pero tienen actividad enzimática. Mientras que el producto proteico del alelo O del gen ABO no tiene actividad enzimática. Por el otro lado hablamos del gen H. El gen H también es polimórfico porque tiene un alelo H grande, podemos decir, y un alelo H chica. El alelo H chica no es funcional, es decir, no funciona, no es funcional. El alelo H grande genera un producto génico que es una proteína con actividad fucosiltransferasa, tiene una proteína con actividad enzimática. Las regiones del gen ABO que determinan la existencia de 3 alelos, el A, el B y el O, se debe a variaciones en la secuencia nucleotídica que están ubicadas en los exones 6 y 7 del mismo. Aquí vemos entonces el gen ABO, donde está señalizado el exón 7 y el exón 6, donde se producen los cambios de secuencia nucleotídicas que determinan el polimorfismo, ¿no? La existencia de los 3 alelos. Tenemos el alelo A, la glicosiltransferasa del alelo A, que se toma como referencia, la glicosiltransferasa del alelo B con
cambios ahí en determinados puntos, determinados por las estrellitas, por cambios aminosídicos en esos puntos que caen en la secuencia del exón 7 y 6, y la proteína O, que no tiene actividad de glicosiltransferasa, que es la más pequeña porque sufre una deleción importante, ¿no es cierto? Tiene un cuarto de la secuencia, está alterada y por lo tanto esta proteína O carece de actividad enzimática. Entonces el gen ABO presenta 3 alelos diferentes y esa diferencia viene dada por diferencias en la secuencia nucleotídica ubicada en los exones 6 y 7 del gen ABO. El gen ABO, el alelo A produce una glicosiltransferasa A, el alelo B produce una glicosiltransferasa B, ambas de actividad diferente, la A de la B, y la proteína O, que carece de actividad enzimática. Acá se puede ver con mayor detalle cuáles son los cambios en la secuencia nucleotídica en los exones 6 y 7 del gen ABO. Se toma siempre como alelo de referencia, digamos, al alelo A. Y se marca en amarillo las posiciones que en el alelo B o en el alelo O se encuentran modificadas. Vemos que en el alelo B tenemos modificaciones que consisten en sustituciones, o sea, un cambio de un nucleótido por otro nucleótido, que pueden generar tanto un cambio silencioso, es decir, no hay cambio a nivel de la secuencia aminosídica, o que pueden provocar cambios que no son silenciosos, o sea, hay un cambio de un nucleótido por otro que se traduce a nivel aminosídico, a nivel proteínico, de un cambio de un aminoácido por el otro. Ambos cambios se dan en el alelo B. Y en el alelo O se produce una deleción de una base que va a ocasionar un corrimiento en el marco de lectura y la generación de un codón de terminación prematuro, por eso es una proteína mucho más chica y que carece de actividad enzimática. Entonces, ¿cómo se produce el antígeno A, el antígeno B y el antígeno en realidad H, que es del grupo 0? Dijimos que tenemos por un lado el gen ABO, que me va a generar 3 proteínas diferentes, 2 con actividad enzimática, la glicosiltransferasa del alelo A, la glicosiltransferasa del alelo B y la proteína O, que no tiene actividad enzimática. Por el otro lado habíamos hablado del gen H, que era polimórfico, H grande, H chica no tiene actividad, y el alelo H grande también, su producto génico es una enzima, es una transferasa que va a producir el antígeno llamado antígeno H. Entonces, según el alelo que se posea, el alelo A, el B o el 0 del gen ABO, vamos a tener un producto distinto, y ese producto, en el caso del alelo A o del alelo B, que es una enzima glicosiltransferasa, va a actuar sobre el antígeno H y lo va a modificar. Entonces, si el individuo posee el alelo A, va a producir la glicosiltransferasa A, y esa glicosiltransferasa A va a actuar sobre el antígeno H, producida por el gen H, lo va a modificar y me va a generar el antígeno A. Si el individuo en cambio tiene el alelo B, va a producir la glicosiltransferasa B a partir del gen ABO, y esa glicosiltransferasa B va a actuar sobre el antígeno H producido por el gen H, lo va a modificar y me va a generar el antígeno B. Si en cambio el individuo posee el alelo 0, dijimos que el alelo 0, su producto génico era una proteína sin actividad de glicosiltransferasa. Por lo tanto, el que posee el alelo 0 no va a poder modificar el antígeno H, que es producido por el gen H.
y me va a quedar como tal, me va a quedar como antígeno H. Entonces, de esta forma se produce la producción del antígeno A, del antígeno B y del antígeno H, que es el que está presente en el grupo sanguíneo 0. Entonces, la mayoría de los genes, dijimos, se presentan en dos formas alélicas y algunos genes tienen más de dos formas alélicas, tienen múltiples alelos. Un ejemplo, como vimos, el grupo sanguíneo ABO, donde hay tres alelos posibles, el A, el B y el O. Entonces vamos a ver cómo se combinan los genotipos y cómo es la expresión fenotípica. Cada alelo se hereda uno del padre y otro de la madre. Entonces, ¿cuántos genotipos posibles podemos tener de grupo sanguíneo? 4. El grupo A, el grupo B, el grupo 0 y el grupo AB. ¿Y cuántos posibles genotipos podemos tener para los grupos sanguíneos ABO en humanos? 6 genotipos posibles. Entonces, 4 fenotipos, que es el A, el B, el 0 y el AB, y 6 genotipos. Homocigota AA, homocigota BB, heterocigota AB, heterocigota A0, heterocigota B0 y homocigota 00. Para poder tener el fenotipo A, podemos tener dos genotipos posibles, o ser homocigotas AA o heterocigotas A0, porque el producto génico de A domina sobre el producto génico del alelo 0. Para el fenotipo B podemos tener dos genotipos posibles, BB, homocigota BB o heterocigota B0, lo mismo. El producto génico del alelo B domina sobre el producto génico del alelo 0, por lo tanto se expresa tanto en doble dosis, en homocigosis, como en simple dosis, en heterocigosis. El fenotipo AB. El fenotipo AB corresponde únicamente al genotipo heterocigota AB. Ambos productos génicos del alelo A y B se expresan e inciden en el fenotipo. Esto es lo que se llama codominancia. Y el fenotipo 0 corresponde solamente a un genotipo, tiene que ser homocigota 0,0, porque el producto génico del alelo 0 es recesivo con respecto al producto génico del alelo A y del alelo B. ¿Qué se entiende por compuesto heterocigota? Ahí tenemos un árbol genealógico donde, bueno, tenemos un portador varón cuadrado, un portador varón que tiene A grande a chica, tiene un alelo con una variante genética patogénica y el otro alelo normal. La pareja también es portadora para una variante genética diferente a la del señor, pero en el mismo gen. B grande, B chica. Entonces, cada uno de ellos tiene un 50% de transmitir a la descendencia la variante genética patogénica, roja o azul. Entonces, puede ocurrir que un hijo sea totalmente no haya heredado, o sea, que haya heredado los dos alelos normales de ambos progenitores. Puede ocurrir que un hijo heredó nada más que el alelo patogénico rojo del padre y el alelo normal de la madre, o viceversa, que uno heredó el alelo normal del padre y el alelo con la variante patogénica de la madre, o puede ocurrir que un hijo haya heredado los dos alelos con las variantes patogénicas distintas pero en el mismo gen, uno de la madre y otro del padre. A este individuo, que está acá marcado con los colores rojo y azul, este individuo en un alelo tiene una variante genética patogénica
ambos en el mismo gen, pero distintos. O sea, vamos a suponer que el gen se llama gen 1, pero en el gen 1 de ambos alelos presenta variantes patogénicas diferentes, distintas. Una provino de la madre y otra provino del padre. A este individuo se lo llama compuesto heterocigota. Y normalmente los compuestos heterocigotas para variantes patogénicas en un mismo gen están referidos para el caso de las enfermedades autosómicas recesivas. En las enfermedades autosómicas recesivas son producidas o bien porque somos homocigotas para la misma variante patogénica en ambos alelos, o porque somos compuestos heterocigotas donde tenemos distintas variantes patogénicas en cada alelo en el mismo gen. ¿Qué se entiende por polimorfismo? Si bien el vocablo polimorfismo ya quedó un poco antiguo, porque hoy en día se habla en realidad de variantes genéticas neutras, variantes genéticas patogénicas, probablemente patogénicas, pero bueno, cuando nos referimos a polimorfismos estamos hablando de variaciones comunes en la secuencia nucleotídica en las poblaciones y que son variaciones frecuentes que se encuentran presentes en más del 1% de los individuos, es decir, son variantes genéticas frecuentes. Hasta ahora no se ha determinado que estos cambios nucleotídicos llamados polimorfismos sean no funcionales, ya que es probable que una proporción de ellos constituyan variantes genéticas de baja penetrancia y que generen baja susceptibilidad a algunas enfermedades complejas. Es decir, va a haber cambios en la secuencia nucleotídica que son frecuentes a nivel poblacional que van a ser estrictamente neutros, y va a haber otros cambios que pueden generar un cierto grado de susceptibilidad para algunas enfermedades complejas. O sea, nos pueden generar un pequeño riesgo mayor tener esa variante polimórfica y no tener otra para una determinada patología. Entonces, cuando nosotros estudiamos el genoma, encontramos en el genoma una gran cantidad de variantes genéticas entre un individuo y el otro. Entonces, en genómica clínica, la determinación de la patogenicidad de esas variantes es muy importante, porque va a definir un diagnóstico preciso y una decisión terapéutica acertada. Entonces, con el fin de poder clasificar estas variantes, estos cambios que se encuentran en la secuencia nucleotídica, se reunió una serie de sociedades como el Colegio Americano de Genética, con la Asociación de Patología Molecular y el Colegio de Patólogos, para definir cómo se hacía para poder clasificar las variantes genéticas. El genoma humano entre un individuo y el otro es 99,9% idéntico, y hay un 0,1% que es diferente entre un individuo y el otro. Entonces, esas diferencias en la secuencia nucleotídica pueden, como ya dije, ser neutras, benignas, probablemente benignas, de significancia incierta, ahora lo vamos a ver, probablemente patogénicas o patogénicas. Entonces, para poder llegar a clasificar a estas variantes en estas 5 clases, se reúnen todas estas sociedades y en función de una serie de parámetros se establece un score, y en función de ese score se la clasifica, se la categoriza como benigna, probablemente benigna, incierta, probablemente patogénica o patogénica. ¿Qué se evalúa para poder encasillar a la variante genética como benigna, patogénica, probablemente patogénica? Se evalúan por lo menos 28 tipos diferentes de evidencias asociadas a características inherentes de cada variante. Es decir, se analiza qué tipo de variante es, si es miscén, si es
cambio en el marco de lectura, si genera un codón stop. También se estudia la frecuencia alélica en la población, si se observó en la población y con qué frecuencia. También se estudian si hay análisis funcionales de los productos génicos. También se hacen predicciones in silico y se hacen simulaciones con programas bioinformáticos, simulando lo que podría llegar a generar ese cambio en la naturaleza, pero a nivel virtual, llegar a estimar si ese cambio va a ser patogénico o no, estimado a nivel de software de computadora. También haciendo un análisis de segregación, o sea, viendo en varias familias si cada vez que está presente esa mutación está o no asociada a la patología. También estudiar cuáles son los mecanismos moleculares por el cual se desarrolla la enfermedad. Es decir, hay una serie de tipos diferentes de evidencias que uno tiene que estudiar para cada variante para llegar a la conclusión y determinar su nivel de patogenicidad. Entonces, el estudio de cada uno de estos 28 tipos diferentes de evidencias, se le asigna a cada una un código alfanumérico. Y luego, entonces, cada variante va a tener una serie de códigos alfanuméricos determinados por el análisis de estos 28 tipos diferentes de evidencias. Y eso es lo que va a determinar, o lo que va a poder permitir valorar la sumatoria de cada uno de esos códigos alfanuméricos correspondientes a cada variante, nos va a permitir determinar el nivel de patogenicidad de la misma. Entonces, una vez que ya están asignados los códigos alfanuméricos correspondientes a cada variante, estos códigos se combinan y me dan un resultado y me permite clasificar esa variante dentro de 5 categorías posibles. Aquí vemos en la tabla que se clasifican en 5 clases. Clase 5. La clase 5 es cuando el score, de acuerdo a esos códigos, me marca una probabilidad mayor al 0,99 de probabilidad, o de mayor al 99%, de que esa variante, de acuerdo a las diferentes evidencias evaluadas, que es patogénica. Entonces, debe incluir esa variante que me está dando un score mayor al 99% de probabilidades de que sea patogénica en el informe de laboratorio, sí. Tengo que estudiar a los demás familiares sanos para ver si esa variante se encuentra presente, sí. ¿Y qué seguimiento hago al paciente? Al paciente le hago un seguimiento de vigilancia de alto riesgo o quirúrgica de reducción de riesgo, y también debo asesorar a los familiares que hoy en día son portadores sanos de esa variante, porque son considerados como individuos de alto riesgo. Clase 4. Clase 4 es una variante probablemente patogénica si el score de esos códigos alfanuméricos me dan un score que está entre el 95 y el 99% de ser patogénico. Las probablemente patogénicas también se informan en un informe de laboratorio, también se llama a los familiares para poder ser estudiada, y también se aplican exactamente las mismas medidas de seguimiento, de vigilancia de alto riesgo o quirúrgica de reducción de riesgo en el afectado, y de vigilancia de alto riesgo quirúrgicas también en los familiares portadores sanos. Luego tenemos la clase 3, que es la más conflictiva. Es cuando la sumatoria de esos códigos alfanuméricos de cada variante me cae entre un 50% y un 94,9% de probabilidad. Es de significado clínico incierto. Entonces, ¿se informa en el laboratorio, en el informe? Sí. ¿Se llama a estudiar a los familiares? Acá dice que no. Pero si disponemos de familiares que quieran estudiar, podemos
llegar o concluir o acercar un poco la tendencia de esa variable, porque si yo estudio en una genealogía, en una familia, varios familiares, yo puedo determinar si esa variante siempre se encuentra asociada a la persona que enferma y las personas que nunca enfermaron no la tienen. Acá recomiendan que no, pero a veces se hace que se llama a los familiares para después, con el tiempo, determinar si los portadores que hoy en día están sanos desarrollan a posteriori la enfermedad o no. Entonces, ¿qué se hace con esa persona? Bueno, como el test genético de significancia clínica incierta, lo que se hace es, se toman medidas basadas en la historia familiar y o personal y otros factores de riesgo, pero no se hacen, se hacen medidas de vigilancia de alto riesgo, pero no se toman medidas quirúrgicas de reducción de riesgo. ¿Qué pasa si nos caen en clase 2? Es decir, tenemos una probabilidad muy baja, entre un 10 a un 49%. Es probablemente no patogénica. Entonces, se informa como probablemente no patogénica. Algunos le informan y otros no. Acá dice sin recomendación específica. Generalmente no se informa. No se estudian a los familiares, en este caso no se estudian. Y no se toman medidas muy importantes en cuanto al seguimiento del paciente. Y si cae clase 1, o sea que tiene menos de un 10% de ser patogénica, es una variante no patogénica, no se informa en el informe de laboratorio, no se estudian a los familiares y tampoco se la trata a la paciente, digamos, se las va siguiendo de acuerdo a la historia familiar, pero no se toman conductas, por ejemplo, de reducción quirúrgicas, de reducción de riesgo, que sí se tomarían o se aconsejarían si la variante cae dentro de una clase 5 o una clase 4. Y acá tenemos, para que ustedes sepan nada más, que las variantes genéticas, uno de las evidencias que se estudian de una variante es estudiarla en forma virtual, que se llaman estudios in silico, con herramientas bioinformáticas, con software bioinformático. Acá yo les puse algunos programas bioinformáticos que son free, que están online y que nos permiten estimar el valor biológico de un cambio para el caso de las variantes missense, donde se produce un cambio nucleotídico que se traduce en un cambio de un aminoácido por otro en la proteína, y en las mutaciones sinónimas hay un cambio nucleotídico pero que no se traduce en un cambio aminoácidico. Entonces, estos son distintos software o programas informáticos que pueden entrar. ¿Y qué hay que poner en estos? ¿Qué les va a pedir? Depende del programa, pero muchas de las variantes genéticas tienen un ID, una identificación llamada RS. Esa identificación llamada RS la encontramos, por ejemplo, en distintas bases de datos. Por ejemplo, en la base de datos de SNP, o sea, de cambios en un único nucleótido. También, si no tenemos el ID de RS, podemos ingresar la secuencia aminoácidica de esa proteína, o en el caso, por ejemplo, del programa bioinformático Mutation Taster, podemos ingresar la secuencia nucleotídica del gen. Y después tenemos que hacer referencia cuál es el alelo, cuál es el punto, el lugar donde se produce el cambio, cuál era el alelo de referencia y cuál es el cambio que se produjo. Y estos software nos van a estimar a través de análisis filogenéticos y de las características físico-químicas del aminoácido que produjo el cambio con respecto al aminoácido de referencia, sacan un score y en función de ese score nos van a arrojar si esa variante es patogénica, probablemente benigna o benigna.
Y aquí tenemos bases de datos para poder buscar genes que tienen significancia clínica. Cuando entramos en esta base de datos, nos van a dar todas las características del gen y con qué patologías están asociadas, forma de herencia, mecanismo molecular de acción, con qué otras vías estos genes, el producto génico de estos genes interaccionan, con cuál otras proteínas interaccionan. El HPO, que es el último, nos va a dar muy detalladamente cuál es la clínica en caso de que hubiera alguna variante patogénica en un determinado gen, cuál es la clínica en un lenguaje médico estructurado, ¿no es cierto? Y después tenemos también bases de datos como SNP, UniProt y hay más, que son bases de datos de frecuencia poblacional de las distintas variantes genéticas, ¿no? Todo esto es free, se puede entrar y se puede consultar. Y después, para cada patología en particular, para cada gen en particular, tenemos una o más bases de datos en la cual nosotros podemos ir a buscar si la variante que encontramos en este paciente ya ha sido descrita y si también ha sido clasificada como clase 5, como clase 4, etc. Acá, por ejemplo, tenemos una base de datos, que es una base de datos, por ejemplo, UMD, donde ahí se reportan varios genes, muchos de los cuales están involucrados en el desarrollo del cáncer. El YARC, que es una base de datos que está relacionado con genes del cáncer, BRCA, TP53, y LOB, que está relacionado con genes del cáncer y también con otros genes. Estas son bases de datos donde uno busca el gen, busca la variante que uno encontró para ver si ya está sido descrita y clasificada. O sea que tenemos distintos tipos de bases de datos. Bases de datos en las cuales vamos a ir a buscar la frecuencia alélica de esa variante genética que nosotros observamos. Podemos ir a buscar datos del gen, para eso vamos a utilizar otro tipo de bases de datos donde nos van a dar el nombre del gen, las distintas interacciones del producto génico de ese gen con otros productos génicos de otros genes, la patología que produce, la forma de herencia, y después tenemos otras bases de datos que nos van a describir muy bien cuál va a ser el fenotipo, la clínica, en caso de que hubiera una variante genética en ese gen. Y después tenemos bases de datos específicas para genes específicas para ir a buscar si la variante observada ya fue descrita. PCR alelo específica. La PCR alelo específica se puede utilizar para detectar mutaciones, variantes genéticas de tipo missense o sinónimas. O sea, hay un cambio nucleotídico, se cambia un nucleótido en una posición por otro nucleótido. Ese es el cambio. Entonces, se utilizan en las PCR alelo específicas 3 primers. Un primer reverse común con la secuencia wild type, un primer forward con la secuencia wild type y un primer forward con la secuencia con la variante genética que quiero testear si el paciente lo tiene o no lo tiene. Y esta variante genética dentro del diseño del primer tiene que estar ubicado en el extremo 3' del mismo. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa amplifica solamente cuando el mismatch por complementariedad de bases entre el molde de ADN y el primer es al 100%. Basta con que haya un solo mismatch, un mal apareamiento para que la DNA polimerasa no inicie la amplificación. Entonces, si yo tengo un individuo que es normal, tiene los dos alelos normales, al tener en la mezcla de reacción primer reverse wild type y primer forward wild type, ambos alelos van a amplificar. Y eso va a tener un determinado tamaño, ese fragmento de ADN amplificado va a tener un determinado tamaño que lo voy a visualizar en una corrida electroforética. Si el individuo es heterocigota,
tiene un alelo normal y un alelo con el cambio. Entonces, en el alelo normal se va a pegar el primer reverse wild type y el primer forward wild type y se va a amplificar. Y en el alelo con el cambio se va a pegar el primer reverse wild type y el primer forward con el cambio en 3' y eso se va a amplificar. ¿Cómo voy a distinguir uno del otro? Porque ambos van a generar distinto tamaño de banda, distinto tamaño de fragmento de ADN amplificado, que estratégicamente eso se regula por el diseño del primer. Por lo tanto, en una corrida electroforética voy a tener dos bandas, una correspondiente al alelo normal y otra correspondiente al alelo con la variante genética cambiada. Y también puedo distinguir si el individuo es homocigota para esa variante genética. Voy a obtener una sola banda y voy a poder distinguir entonces con una PCR alelo específica individuos wild type, individuos heterocigotas wild type con la variante genética e individuos homocigotas variante genética. Siempre la PCR alelo específica hay que hacerlo con un blanco de reacción para ver si hay contaminantes y con controles positivos y negativos para saber que el sistema de amplificación cuando da negativo es porque realmente es un negativo y no es porque hubo alguna anomalía en la amplificación que impidió que aún estando ese alelo no lo amplificara. Entonces para eso necesito, para controlar si el sistema interno de amplificación anduvo bien, necesito largar la reacción con controles positivos y negativos. La secuenciación automatizada Sanger es el gold estándar, es la técnica gold estándar. Hoy en día se utiliza para estudiar genes muy chiquitos o estudiar algunos exones de esos genes o ir a buscar una variante genética ya identificada. Para el estudio de grandes genes o de varios genes en forma simultánea ya no se utiliza el Sanger porque demanda mucho tiempo y mucho trabajo del operador y en realidad también se hace muy costosa de esta forma y se utiliza otra técnica de secuenciación que es la secuenciación masiva. En la secuenciación Sanger, previamente lo que nosotros hacemos es amplificar por PCR el segmento de interés que queremos secuenciar. Una vez que ese segmento de interés ya fue amplificado, por cada segmento de interés nosotros hacemos dos tubos, es decir, hacemos una reacción de secuenciación, o sea que cada fragmento de ADN amplificado me representan dos reacciones de secuenciación asimétricas. Asimétricas porque en vez de realizar en un mismo tubo la amplificación como sabíamos hasta ahora, forward y reverse, en un tubo hacemos una amplificación forward y en otro tubo hacemos una amplificación reverse. Por eso la reacción de amplificación por secuenciación es una reacción asimétrica. Entonces, repito, amplificamos por PCR el fragmento de interés con los primers forward y reverse. A ese fragmento amplificado hacemos reacción de secuenciación. La reacción de secuenciación es una reacción asimétrica. Tomo una alícuota de ese ADN amplificado, la llevo a un tubo y ahí coloco nada más que el primer forward, los nucleótidos, la DNA polimerasa, más los dideoxinucleótidos marcados con un fluorocromo, cada dideoxinucleótido de adenina, guanina, timina y citosina marcado con un fluorocromo distinto. En el otro tubo pongo otra alícuota de ese fragmento inicialmente amplificado, DNA polimerasa, nucleótidos, dideoxinucleótidos marcados con distintos fluorocromos y el primer reverse. Por eso decimos que la secuenciación o la reacción de secuenciación es una amplificación asimétrica. Se va a la PCR, se amplifica y ya dentro, una vez de amplificado eso, dentro de cada tubo yo tengo amplificado en un tubo la secuencia forward y en el otro tubo la secuencia reverse, ¿no es cierto?
Entonces, cada uno de esos tubos son absorbidos en el aparato de secuenciación a través de un capilar, y en ese capilar lo que se va a producir justamente es una electroforesis, una separación de todos los fragmentos que se encuentran en la mezcla. Ustedes saben que los dideoxi tienen en su carbono 3', en vez de tener un grupo OH, tienen un grupo hidrógeno. Por lo tanto, cuando entra un dideoxi en esa posición que está compitiendo con un nucleótido, se frena la elongación de la cadena, porque la cadena polimerasa no encuentra un grupo en 3' OH como para realizar la unión fosfodiéster con el nucleótido entrante, sino que encuentra un hidrógeno. Por lo tanto, no se puede seguir elongando la cadena. Entonces vamos a tener en la mezcla de reacción muchos fragmentos de distintos tamaños con terminaciones de los distintos dideoxi con los distintos fluorocromos de distinto color. Entonces, en la corrida electroforética, que se van a separar por tamaños de fragmentos y que van a ser leídos por un detector de fluorescencia que va a incidir sobre los mismos, y eso se va a traducir en una serie de picos de color. Esto es lo que nosotros, esas señales de fluorescencia de distintos colores van a ser visualizadas por nosotros en formas de picos con distintos colores. Las timinas siempre van de verde, las guaninas de negro, las adeninas de verde, las guaninas de negro, la timina de rojo y de celeste azulado la citosina. Entonces, ahí tenemos una secuencia normal, porque en cada posición nosotros vemos un solo pico de ambos alelos, están colaborando en ese pico que corresponde a la secuencia Wild-Type. Acá tenemos a modo de ejemplo cómo se vería una secuencia si el individuo en una determinada posición en un alelo tiene un nucleótido y en el otro alelo tiene otro nucleótido. Veríamos un pico donde hay superpuestos dos colores, en este caso rojo con celeste, es decir, que en esta posición en un alelo tiene timina y en otro alelo tiene citosina. Que tenga esto no quiere decir que la variante sea patogénica, esto puede ser un polimorfismo. Después vamos a ver cuál es la variante, ver en las bases de datos y ahí ver si es una variante novel que nunca se reportó, si es una variante que está descrita y es patogénica, si es una variante que está descrita y es benigna, no necesariamente quiere decir que sea patogénica. Y abajo tenemos cómo se vería un gráfico en el caso de que el individuo en esta posición donde está la flecha tenga una inserción de una o dos nucleótidos o una deleción de uno o dos nucleótidos. Veríamos un corrimiento del marco de lectura y por lo tanto a partir de la deleción o de la inserción veríamos superposiciones de dobles picos. Generalmente las variantes genéticas que producen corrimiento del marco de lectura son patogénicas. ¿Cuáles son las diferencias entre una secuenciación Sanger y una secuenciación masiva? La primera diferencia es que en la secuenciación Sanger, dependiendo del equipo, pero en general, yo puedo hacer en forma simultánea amplificación, o sea, la secuenciación de hasta 96 regiones, que pueden ser 96 pacientes o pueden ser 96 regiones del mismo individuo. En cambio, en la secuenciación masiva yo puedo secuenciar en paralelo muchísima mayor cantidad de regiones y de pacientes. Esa es una de las diferencias. La secuenciación masiva se utiliza para estudiar genes muy grandes o paneles de genes, es decir, estudiar en forma simultánea varios genes. Y además me permite, como ya dije, estudiar varios genes en forma simultánea y de varios pacientes, de varios individuos. ¿Cuáles son las principales etapas de esta técnica? Nosotros tenemos el ADN. Ese ADN, a partir de ese ADN, yo tengo que preparar lo que se llama la librería.
O sea, a partir del ADN, ese ADN yo lo tengo que fragmentar en pequeños fragmentos. Lo puedo hacer en forma mecánica, la fragmentación, o la puedo hacer a través de una enzima llamada trasfosasa que corta al azar a ese ADN, dándome pequeños fragmentos en forma aleatoria, ¿no es cierto?, de distintos tamaños. A cada uno de esos fragmentos se le va a añadir, mediante una ligasa, secuencias adaptadoras. Esta parte se llama tagmentación. Cuando se le agregan las secuencias adaptadoras, se le llama tagmentación. Una vez que ya tenemos fragmentado el ADN en pequeños fragmentos con tamaños aleatorios y tenemos los adaptadores ligados a los mismos, se hace ahora entonces una amplificación con primers que tienen secuencias complementarias a las secuencias adaptadoras. Estos adaptadores están formados, como dije, por un código de barra llamado índice que me permite a mí identificar la muestra, qué región es, qué paciente es, mejor dicho, qué paciente es, me permite, se llama un código de barra o llamado índice, y otra secuencia que va a ser complementaria a la secuencia del oligonucleótido que se encuentra pegada en la celda de flujo o Fluer-Cell. Entonces, una vez que yo tengo el ADN fragmentado, le agrego los adaptadores en ambos extremos. Esos adaptadores yo ya sé que están formados, una parte de ese adaptador es un código de barras que me identifica al paciente, la muestra. Y el otro es una secuencia complementaria a un oligonucleótido que está pegado en una celda. Entonces, una vez que tengo estos fragmentos con los adaptadores, lo que voy a hacer es amplificarlos utilizando como primer a primers que tienen secuencias que son complementarias a estos adaptadores. Luego, una vez que amplifico estos fragmentos utilizando primers con secuencias complementarias a los adaptadores, coloco este material amplificado dentro de lo que se llama una celda de flujo o Fluer-Cell, que es como una celda con muchos pocillos microscópicos, donde en teoría en cada pocillo entraría una molécula de fragmento previamente amplificado. Entonces, dentro de cada pocillo en la superficie hay pegados dos oligonucleótidos. Yo había dicho que los adaptadores tenían una parte que era complementaria a estos oligonucleótidos que estaban pegados en Fluer-Cell. Entonces, los fragmentos con los adaptadores amplificados se colocan dentro del Fluer-Cell, que es una celda, un chip con muchos pocillos microscópicos, donde en teoría en cada pocillo entraría una molécula de estos fragmentos con adaptadores amplificados. Esta molécula que ingresa al Fluer-Cell se va a unir por complementariedad de bases entre la secuencia que se encuentra en el adaptador con el oligonucleótido que está fijado al Fluer-Cell. Y a partir de esa unión se va a amplificar y me va a quedar un ADN de doble cadena. Entonces, repito, pongo los fragmentos con los adaptadores que ya fueron amplificados en el Fluer-Cell. En teoría es una molécula de cada uno de ellos en cada pocillo. Se une al pocillo por complementariedad de base con una de las secuencias de los adaptadores. Se amplifica. Entonces ya ahí voy a tener dentro del pocillo
una doble hebra de ADN. La hebra de ADN original es removida de la reacción y me queda fijada la hebra nueva de síntesis. Y esta hebra de nueva síntesis se dobla y se va a unir por el otro extremo del adaptador al otro nucleótido, oligonucleótido, que se encuentra pegado en la celda. ¿Se acuerdan que había dicho que había 2 oligonucleótidos por celda? Y se va a producir ahí la amplificación que se llama amplificación en puente. De esta manera, lo que se está generando son clústeres, clones, clústeres dentro de cada celda, dentro de cada pocillo del fluor cell. Entonces, se produce la amplificación en puente, en doble cadena, se denaturaliza y la hebra reverse es cortada y me queda solamente una hebra de ADN simple cadena, y así se vuelve a repetir el ciclo generando un clon en cada pocillo, un clon de cada hebra de ADN. Luego este clon es secuenciado por la llamada secuenciación por síntesis, y en esta secuenciación por síntesis vamos a utilizar los nucleótidos donde cada uno de ellos va a estar marcado con distintos fluorocromos. Finalmente lo que vamos a obtener es una gran cantidad de datos que van a tener que ser analizados a través de la bioinformática. El archivo que se obtiene, que es un archivo que son todos números, que es medio inentendible, se llama archivo FASTQ. Después de ese archivo pasamos a otro archivo que es el archivo BCF, y después con ese archivo BCF, utilizando plataformas de análisis, llegamos a otro tipo de archivo que es lo que se llama annotation file, donde está ya la variante genética que se encontró con la nomenclatura adecuada. Hay dos videos, un video en español y un video en inglés, para que ustedes visualicen esto, porque si no es así en el aire es un poco complicado por ahí entenderlo, pero en síntesis podemos decir que el ADN genómico lo partimos en fragmentos más pequeños, son fragmentos que van a ser cortados en forma aleatoria, que a cada fragmento le agregamos en ambos extremos lo que se llama secuencias de ADN, que son adaptadores, que esos adaptadores están formados por una parte, lo que se llama un código de barras, que es una secuencia de nucleótidos que me va a identificar al paciente, a la muestra, y otra secuencia que va a ser complementaria a la secuencia de oligonucleótidos que se encuentran fijados en el fluor cell. Estos fragmentos de ADN con los adaptadores son amplificados y luego la muestra es puesta dentro de estos fluor cell de forma tal que caiga, en una dilución tal que caiga una hebra por fluor cell, que se va a fijar por complementariedad de bases al oligonucleótido que está fijo en el fluor cell. Y ahí se va a producir lo que es la amplificación en puente. Es decir, voy a generar clones, lo que se llama, sí, exactamente clones, y a partir de esos clones luego voy a hacer una secuenciación por síntesis y después la detección de todos esos datos, generándome, ya ahí entra la bioinformática, generándome archivos de bioinformática. Con las técnicas de secuenciación masiva podemos utilizar paneles cerrados, es decir, un panel cerrado es cuando se estudian en forma simultánea, qué sé yo, 2, 3, 4, 20, 30 genes nada más, un número limitado de genes, y no tengo información del resto. O también podemos hacer un exoma, es decir, se estudian todas las secuencias codificantes del genoma. Entonces
yo ahí tengo mayor cantidad de información. Tengo la información referente a los genes que están relacionados con la patología de interés y también tengo información del resto de los genes. O sea, el exoma es la secuenciación de todas las zonas genómicas que son codificantes. En cambio, lo que llamamos secuenciación customizada solamente nos permite el estudio de regiones específicas, son los paneles cerrados, son esos 20 genes, 30 genes, los genes que uno quiera. Por lo tanto, yo solamente me limito a estudiar las zonas codificantes de un número limitado de genes. Ahí están las direcciones, los links de dos videos, uno en castellano y otro en inglés, para poder entender la técnica de secuenciación masiva.